Voy a iniciar acá, que algunas compañeras no se iban a conectar. Vienen cero faltas ustedes. A ver qué se ganan a fin de la cursada. Bien. Nicholas Rose entonces es un sociólogo y un teórico social británico y es quien va a escribir este texto de historia crítica. Es un texto, tengo acá abierto, son de 32 páginas, pero más o menos en esta presentación van a encontrar como un desglose, ¿no? De lo más importante, siempre les digo lo mismo. Traten de leer el texto igual, que de repente les da como una lectura más histórica o más conectada y no tanto punteo como yo les puedo llegar a hacer. Bien, entonces, ya empieza a decir que va a ser una crítica, o sea que es lo opuesto. No sé, yo puse 2 puntos acá, pero sería, no encontré cómo poner lo opuesto o diferente, como en matemática. Que justamente va a ser muy diferente a lo que se venía hablando de las historias recurrentes. Es más, está más vinculado con lo que hablaba Nietzsche y Foucault, de que hablaba de historia de la psicología mucho más amplio. Y en esto de la historia crítica, cuando hablamos de crítica generalmente pensamos en algo negativo, ¿no? Es bueno, no sé, me critican esto o no para de criticar. Y acá cuando hablamos de crítica hablamos de un enfoque diferente y mucho más, ¿cómo sería? Como Mucho un más, análisis, ¿no? claro, más profundo, un análisis más profundo, explicar algo desde diferentes perspectivas y no cerrarnos a una sola perspectiva, ¿no? Como por ahí. Entonces, él dice que de esta manera, si nosotros nos proponemos estudiar la psicología de una manera crítica, nos lleva a reflexionar, dice, esto es bastante textual lo que les puse acá en la primera, sobre la naturaleza y nuestros límites. Cuando habla de nuestros, acá está hablando de la disciplina, ¿no? En este caso puede ser sociología, antropología, todas las ciencias sociales, y la psicología está dentro, obviamente. Después dice, sobre las condiciones en las que se estableció lo que entendemos por verdad y por realidad. En esto de las historias recurrentes, lo que hace, como decíamos, validar las disciplinas, da por entendido de que es la única verdad y que está describiendo la realidad. Por eso dice que vamos a, de alguna manera, reflexionar y mover, romper un poco con esas condiciones que nos estableció como disciplina. Después también usa 2 palabras que me parecen importantes y que creo que están lo vi en alguna pregunta de examen, para acordarse está bueno, de esto de la idea de perturbar y fragmentar, ¿no? De hacer como pequeños cortes y poder visualizarlo diferente y poder explicarlo de diferentes perspectivas como hablamos. Y esta parte también, el poner de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido. Justamente cuando nosotros criticamos algo que está dicho de esa manera y que nadie vino a criticarlo nunca, eh, empieza a salir la fragilidad o empieza a salir, bueno, se contó esto pero no se tuvo en cuenta esto otro, ¿no? Y nos damos cuenta de las cosas que se pasaron por alto. Después dice que permite pensar en contra del presente, explorar sus horizontes y sus condiciones de posibilidad. Esto más que nada referido a la diferencia con las historias recurrentes, que más que nada, hay una palabra que yo me anoté que estaba buena, a ver si la encuentro acá. No, era un concepto puntual que hablaba de cómo las historias recurrentes lo que hacían eran explicar la culminación del pasado, es decir, bueno, esto se dio de esta manera, lo legitiman de cierta forma y cuentan ciertas características o ciertos procesos, y ahí terminó, ¿no? Y nos quedamos más en el pasado. Y si somos críticos o vemos algo de una forma crítica, lo pensamos desde el hoy, ¿no? Si escribimos la historia de la psicología, hoy hacemos un libro, ¿no? Historia de la psicología en el 2024, entonces vamos a tener en cuenta el presente también, aparte de, obviamente, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que puede llegar a suceder si las condiciones siguen de la misma manera. ¿Se entiende esa diferencia con las historias recurrentes? Sí. Bien, después más abajo dice que el objetivo en todo caso de esta historia crítica no es imponer un juicio, o sea, justamente si somos críticos y queremos romper con lo que viene establecido, no nos vamos a poner de alguna manera diciendo, bueno, la historia de la psicología es esta, sino que no va a imponer un juicio, como dice acá. Cuando hablamos de juicios es, bueno, esto está bien, esto está mal, o esto es la verdad, o esto no es verdad, sino que hacer lo posible implica como la posibilidad de poder escribir más de lo que ya está escrito, pero más centrados en el presente. Y bueno, dice que el juicio para Rose en este caso es imponer una verdad y no es lo que él busca con las historias críticas. Así que como a grandes rasgos acá, si bien recién arrancamos y es muy poquito,
creo que con esta parte está buena que la repasen varias veces porque está la diferencia de esto, ¿no? De las historias recurrentes que veníamos hablando y de la historia crítica. Y además, para entender bien la posición de Nicholas Rose y de estos conceptos que él usa. Bueno, lo crítico, obviamente, el no imponer un juicio, cómo perturba y fragmenta eso que parece que fuera la verdad absoluta. Eso está bueno que les quede claro como esa diferenciación para después seguir entendiendo. Bien, cuando empieza a hablar de la historia de la psicología propiamente dicha, hace como un juego de palabras ahí, a ver si recuerdan, Lucas, vos que lo tenés más fresco y tal vez Leo de la vez pasada, cuando estudió historia, cuando habla de que la historia de la psicología o la psicología y sus historias tiene un pasado extenso pero una historia corta. ¿A qué piensan que refiere o qué se acuerdan de lo que leyeron sobre eso? Pasado extenso, pero historia corta. O sea, lo que está escrito es muy poco, pero tiene un pasado extenso. ¿Con qué consideran que se hace una comparación? Que se cuenta básicamente como lo más importante, o sea, va más a lo específico, no va a un todo, no sé cómo explicar tampoco. Como que fragmenta lo que se cuenta, decís vos. Claro, sí, va más a lo específico, no cuenta como la historia entera. Cuentan, no sé, no sé cómo decirlo. Te entiendo. Esa manera, eso que vos estás diciendo y esa palabra de fragmentar o de dividir o de contar lo que alguien enfatiza, porque claro, ahí hay un historiador detrás. O sea, yo cuento una historia y yo le voy a hacer énfasis en lo que yo quiera mostrar como verdad. Ahí estamos en en una historia recurrente, justamente. Estás como más conceptualizando eso. ¿Se entiende por qué? Por esto que venimos hablando de la diferencia. Sí. Ahora, cuando en este texto hablan de pasado extenso e historia corta, hace dos diferenciaciones. Vos, Lucas, habías hecho fundamento de la psicología ya. No me acuerdo si te había preguntado. Sí, Sí, está. sí, lo hice. Capaz que algo de esto, y Leo creo que había dado algo y ahora lo está preparando. A ver, leo esto y ahora lo discutimos, ¿está? Dice primero, el pasado extenso lo plantea debido a una tradición de especulación acerca de la naturaleza, las vicisitudes y las patologías del alma humana. Y por otra parte, la historia corta, en el sentido del abandono de la metafísica y la especulación que produjo el despliegue del método experimental en el siglo XX. Entonces, por un lado, o sea, si nos ponemos a pensar desde cuándo hay psicología o está presente la psicología es un montón, o sea, podemos ir un montón para atrás, ¿no? Acá nombra algo puntual que habla de las patologías del alma humana, que, a ver, Leo, si estás atento, ¿a qué te hace acordar esto de las patologías del alma humana? Todo eso de la edad antigua me hace acuerdo. Algo que estamos trabajando en teorías. Eh, Alma humana. ¿Quién hablaba de alma humana? o sea, ahora me sacaste rápido, pero Ah, sí, me doy cuenta. tendrían que ser así los exámenes en psicología, tipo una conversación Tendría. del profe con los chiquilines. Cuando hablamos de la especulación acerca de la naturaleza, las vicisitudes, a los cambios y las patologías de la alma humana, hablamos de aquel enfoque de la psicología más vinculado con lo psicoanalítico, ¿no? Donde, acuérdate que psicología, acuérdense mejor dicho, psicología, si lo dividimos etimológicamente, es estudio del alma humana, ¿no? Y, Lucas, no tenés por qué haber llegado todavía a esta parte, pero sí, en teorías, por ejemplo, hablamos en psicoanálisis esto del alma humana, ¿no? De que la psicología partía desde esa base, de considerar que tenía que estudiar el alma humana. Y acá no hablamos de ciencia, o no hablamos de estudio de estudio de la conducta humana, por ejemplo. ¿No? Entonces, de alguna manera es muy largo, es muy extenso esto que dice, ¿no? El pasado extenso, porque se viene hablando de alma humana hace un montón de tiempo, se está poniendo el foco en las cosas que nos pasaban a las personas, sí que viene de la edad antigua, como dijo Leo, pero en realidad legitimado, o sea, decir, bueno, a partir de qué momento hablamos de psicología como disciplina y como ciencia, es muy corto, porque en realidad se va a dar a mediados del siglo XX con la explosión o con la aparición del método experimental o el método científico.
Entonces, si hablamos en términos de fundamentos de la psicología, es muy largo. Sí, es un pasado extenso. De hecho, ya hablaban de psicología los filósofos más clásicos, ¿no? Sócrates, Platón y todos ellos, que dan en fundamentos. Pero si hablamos de la psicología como disciplina científica, hablamos de siglo XX, estamos en siglo XXI. Estamos hablando de un siglo y poco. ¿Se entendió ahí la diferencia? Por eso acá también dice, la historia corta en el sentido del abandono de la metafísica y la especulación antes del método experimental. El abandonar la metafísica implica esto también, bueno, no darle corte, digamos, a lo que se explicaba en términos de, bueno, los dioses, los ángeles, los arcángeles, bueno, no sé, todo lo que se les ocurra que no tenga nada que ver con la ciencia y que pueda dar explicación a lo que nos pasaban a las personas. Acá no se habla de, no sé, esta persona se siente así de mal porque tiene una brujería. ¿No? Ya cuando estamos dentro de la psicología en el siglo XX, lo explicamos desde otro lugar. ¿Se entiende Una ahí la pregunta, diferencia? sí. Eso que dice el abandono de la metafísica sería de la parte de Wundt, desde ahí en adelante. Claro, Wundt va a ser vos decís por el laboratorio Sí, experimental. Claro, va a ser dentro de los interesados en estudiar la psicología quien va a tener el primer laboratorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la método experimental. Antes, justamente, se especulaba, teníamos sí. teorías, o sea, cualquiera de nosotros, ante un problema, armaba una teoría y buscábamos nada, en lo que vivíamos, bueno, la refutábamos o no, pero solamente con usar la sensación o hasta decirte, hasta, ¿cómo es que se dice? Hasta la intuición se usaba. Ahora, cuando hablamos de la psicología en términos de ciencia, no hablamos de eso. No hablamos de especular, no hablamos de, bueno, tengo la sensación de. No, trabajamos con tratados, trabajamos tratados de psiquiatría, de psicología, tratamos con manuales y todo eso hace o da cuentas del proceso de cientificidad que viene de la psicología. ¿Se entendió ahí? Sí. Bien, o sea que nunca vamos a hablar de la historia de la psicología, esto creo que lo dijimos ya con el otro texto, nunca vamos a hablar de la historia de la psicología, sino de la psicología y sus historias, ¿no? Por las recurrentes, que ya acá está nombrado de nuevo Canguilhem, que lo dimos en el otro texto también, que es quien va a acuñar de alguna manera este nombre de historias recurrentes. Me olvidé lo que iba a decir. ¿Vieron cuando empezaba a hablar y perdí el hilo? Bueno, lo de la psicología y sus historias. Acá les decía lo de Canguilhem. Y que le iba a decir algo más, se me fue. Pasado extenso y historia corta. Seguimos acá y seguramente me vienen. Profe, perdón, Sí, dale. cuando vos me preguntaste lo de qué pensábamos nosotros que era, yo me acordé de un ejemplo que quiero Ah, saber si está bien, que cuando vos me habías preguntado qué te diría yo ponerle si vos me preguntaras cuál es mi historia. Y yo ah, te contaría como lo específico, o sea, de dónde nací, o sea, y no te contaría datos irrelevantes de repente. No sé si está bien claro. el Sí, ejemplo me o acuerdo era del eso. ejemplo, que era el ejemplo de la historia recurrente, justamente, ¿no? Claro, Era la está, por historia eso. de Lucas contado por Lucas. Probablemente, no sé, si le preguntamos a un familiar tuyo, no sé, tu mamá, tu papá, quien sea, que viva contigo esta experiencia de ser estudiante universitario, va a contar otras cosas de repente. No sé, Lucas llega recansado, llega el fin de semana y no quiere saber nada con la vida. Y vos me contás, no sé, algo que sea relevante en este momento, Claro, ¿no? sí, Por sí. eso también, en realidad, algo relevante en ese momento, pero siempre enfocado en contar la historia y el pasado. Capaz que contás, bueno, cómo llegaste y no contás tanto tu experiencia actual en la Facultad de Psicología. Desde una historia crítica te podés parar más desde este lugar de la actualidad, Bien. ¿no? Más desde el aquí y el ahora y poder contar, sí, del pasado, pero también contando el pasado para legitimar el presente de alguna manera. O decir, bueno, evidentemente llegué a este lugar porque tomé estas decisiones en el pasado y hoy estoy tomando estas otras. ¿No? Pero sí, está perfecto lo que decís y va por ahí. Acá seguimos con las historias recurrentes. Cuando hablábamos de historias recurrentes decíamos esto de cómo consideran la historia como la culminación del pasado y es desde ahí donde se pone de manifiesto su historicidad. O sea, por eso hablamos de que es una historia, por más que sea concebido, dicho por este autor, por Canguilhem, como historia recurrente. Dice que estas historias usan el pasado para deslindar el régimen de verdad contemporánea de una disciplina. Régimen de verdad está vinculado sobre todo
a ciertas batallas que se daban, digamos, cuando se empieza a estudiar las historias de las ciencias humanas o ciencias sociales, sobre los estatus de las teorías, ¿no? Cuando se da esta guerra de, bueno, no sé, dentro de la psicología, bueno, ¿a qué le creemos? ¿Al psicoanálisis o a los conductistas, que van a ser los primeros, que después van a dar lugar a la teoría cognitivo-conductual? Más que nada habla de esto, o cuando habla de régimen de verdad. Es un concepto que usa mucho Foucault y que creo que hay otro texto de Foucault que creo que les dije que le iba a subir grabado, que también lo va a nombrar. Pero hasta ahora quédense con eso, ¿cómo es? Para deslindar el régimen de verdad o esa posición de esto es lo verdadero, de lo que se daba entre las disciplinas, o dentro de la disciplina, mejor dicho, las diferentes corrientes. Después dice, cuando se está investigando algo que está pasando en la actualidad, sigo mi postura, si no me estaría cuestionando el régimen de la verdad. Es decir, vos cuando vas a contar una historia, Lucas, siguiendo un poco este ejemplo, lo contás desde tu lugar, porque si vos lo contás desde, no sé, desde una historia que ya fue contada, ¿no? No sé, o que algo que vos lees sobre los estudiantes de psicología, si vos te basás ahí, lo que estás haciendo no es contando una historia crítica de lo que te está pasando a vos, sino va a ser más desde el lado de tomo esto que ya está legitimado y que alguien lo creyó y que lo tiene como verdad absoluta, y a partir de ahí lo manifiesto o lo relato. Entonces, por eso dice, si no ahí de esta manera, digamos, me estaría cuestionando el régimen de la verdad, o sea, me estaría cuestionando o poniendo de manifiesto qué es la verdad real o qué es la verdad que está constituida en los demás. Después dice que también que se usan estas historias recurrentes para vigilar el presente y también para moldear el futuro. Un poco cuando algo se da por cierto y por verdadero y por realidad, como venimos diciendo, de alguna manera están intentando manipular lo que se va a decir en el presente y también lo que va a pasar en el futuro, porque se intenta que se siga repitiendo, hasta que llega, digamos, algún autor o algún historiador más crítico y va a romper un poco con eso. Por eso es que se usa la palabra usar como manipulación de alguna manera, ¿no? Tati, Sí, tengo una duda yo con lo anterior que leíste de eso de si no me estaría cuestionando el régimen de la verdad. Yo no sé por qué lo entiendo a ver. cambiando la palabra en vez de cuestionando como validando. Claro, puede ser. Sí, Porque déjame leer cómo está la frase de nuevo. bien, Cuando se está investigando algo, está pasando en la actualidad. Y ahí estoy siguiendo mi postura. Si no me estaría cuestionando, claro, ahí estaría validando. Está bien lo que decís, estaría validando. O estaría, sí, como dándole énfasis o diciendo, bueno, está ok lo que está claro, contando, como yo lo aceptándolo. repito, aceptándolo. Sí, sí, está perfecto. Buenísimo lo que decís. ¿Se entendió ahí, Lucas, igual? Por las dudas, pues medio entreverada esta parte. Y A más, mí no, eso mismo te iba a decir, a mí me quedó bastante entreverado, no. Si puedes bien. repetirlo. Vamos a capaz del principio. Cuando hablamos del régimen de la verdad, históricamente, digamos, en las historias de la ciencia en general, se daban ciertas batallas, creo que se llamaban batallas sobre la verdad o algo así. Ahora vemos si lo dice en algún otro momento del texto. Pero lo que hace es como ver qué teoría o qué corriente, por ejemplo, de la psicología, es quien dice la verdad o a quién le podemos creer más. Entonces, capaz que si vamos a la historia de la psicología, el mayor régimen de verdad está en el psicoanálisis y el conductismo, porque van a ser bien opuestos, ¿no? El psicoanálisis se va a explicar de una manera lo que le está pasando a las personas, digamos, que le hace sufrir, y el conductismo lo va a contar de otra manera. Si nosotros no somos críticos, vamos a, como dice Leo, vamos a validar el régimen de verdad, o sea, nos vamos a quedar con lo que nos dijeron antes. Y capaz que antes nos dijeron, justamente dentro de lo que es el método experimental y todos los desarrollos que se dan, probablemente las historias convaliden eso, de que en realidad hay que creer más en el conductismo, porque hay ciencia, hay una base experimental que lo va a mostrar verdadero, ¿no? Entonces, un poco lo que dice es que cuando nosotros estamos investigando algo y está pasando en la actualidad, si no seguís tu propia postura y tu propio relato, estás validando lo que ya se dice y lo que ya está como verdadero. ¿Se entendió ahí un poco más? Sí, hay un poco más. Está. Cualquier cosa después vamos al texto y vemos un poco más eso. Después más abajo dice, el autor nos invita, mejor dicho, a hacer historia en torno del presente
a diferencia de las historias recurrentes, que está más basado en el pasado, pero esa historia del presente debe tomar la imagen actual de la disciplina como reivindicación y como un problema a la vez. Reivindicar o tomarlo como un problema, no como un problema en términos negativos, sino de poder tomar en la actualidad información de esa disciplina y a partir de ahí empezar a criticarla o a hablar de ella, ¿no? Después dice, de qué manera se haría esto que se dice, ¿no? Esto de contar la historia del presente o tomar la imagen actual de la disciplina, observando cómo opera, cómo funciona, y cuáles son las funciones que actualmente tiene la disciplina. Entonces, el contar desde un lugar crítico una historia de la psicología sería, bueno, de alguna manera, bueno, cuáles son los procedimientos de la disciplina, cuáles son las funciones que tiene la disciplina, pero no solamente de lo que puede estudiar, no sé, qué estudia la disciplina, sino también las funciones que puede tener en la sociedad, o sea, cómo aportamos a la salud, en la educación, en la vida social en general. Y acá es donde da lugar después a hablar de los diferentes factores que hoy hablábamos, de lo que implica esta historia crítica de la psicología que plantea Rose, que es abrir un poco más los ojos y no quedarnos solamente con lo recurrente, con lo que pueda contar uno y puede validar una sola persona o un grupo, sino ir más allá de eso. Esto da lugar a hablar de estos factores. Pero antes de ello, obviamente, este autor Rose, que es del palo, digamos, de la sociología, hace un poco una explicación, no lo dice de esta manera, pero sí como dando a entender, bueno, ¿qué hago yo como sociólogo haciendo un texto o escribiendo historia crítica de la psicología, ¿no? Entonces, va a hablar de la relación que tienen las disciplinas y más si estamos en un área social. Dice que en las disciplinas humanas o sociales tienen límites fluidos entre ellas, pero además tienen lineamientos en el desarrollo de la teoría, la explicación y la experimentación. Casi nunca pasan por el núcleo de una disciplina en particular, o sea, las temáticas que pueden estudiar, ahora vemos algún ejemplo, sino a través de vínculos con otros, y tiene que ver con el saber hacer. ¿Cómo decirles? El saber ser, que sería lo contrario de saber hacer, es la especificidad de cada, ¿cómo es? De cada disciplina. Y el saber hacer es cómo en las disciplinas tenemos que colaborar con otras para poder dar cuenta de una situación. No sé, muy vinculado, si lo vinculamos con la sociología, como bien lo dice acá, sociología y psicología, se dan cuenta de alguna, no sé, de alguna situación que puedan estudiar junto con sociólogos, por ejemplo, si ustedes mañana les ofrecen a la facultad hacer un proyecto de investigación no sé, y de qué temáticas, por ejemplo, podría ser para que ustedes digan, bueno, voy a contactarme con algún estudiante de sociología que probablemente me pueda aportar en esto. ¿Qué se les ocurre? La sociología como un enfoque más grupal y la psicología como un enfoque más individual. ¿Qué temáticas pueden ser? A ver si se les ocurre algo. El comportamiento en masa en cierto lugar. Sí, perfecto. ¿Cómo nos influyen las masas al comportamiento individual? Capaz ahí desde la psicología, pero al revés, la sociología, ¿no? Se me ocurre eso nomás. Está buenísimo, está súper. Te da como una imagen a pensarlo de que sí necesitamos de sociólogos, evidentemente. Porque nosotros nos vamos a quedar solamente, tal vez, a ver, desde la psicología social capaz que sí, pero vamos a poco. Tal vez nos podemos quedar con una explicación muy individualista, ¿no? Bueno, el sujeto que está dentro de una masa o de una multitud, por ejemplo, actúa desde este lugar porque la personalidad, no sé qué, no sé cuánto, puede llevar a... No, ahora, todo lo contrario, si lo pensamos del grupo hacia la persona, ahí capaz que la mirada y los lentes que se pone en la sociología son mucho más amplios y nos permite ver ese objeto de estudio de una manera más amplia, justamente. ¿Vos, Lucas, entendiste el ejemplo del compañero? Sí, Bien, sí, ¿cómo sí. podemos validar? No sé, se me ocurre un montón de ejemplos, se me venía más a la mente la conexión de la psiquiatría con la psicología, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, podemos ayudar a una persona a nivel individual desde la psicología, pero que nosotros lo ayudemos como psicólogos clínicos, por ejemplo, no significa que no necesite de otra disciplina que pueda dar otro enfoque, ¿no? Entonces, a veces hay muchas patologías que no puede, digamos, trabajar una sin la otra. Hay muchos trastornos que si no se medican, no pueden hacer terapia psicológica, o al revés. Entonces, nada. Pero más que nada eso, quédense con estos límites fluidos que se dan y cómo es necesario de alguna manera esa conexión
para que puedan estudiar, digamos, un objeto de estudio o una situación más en su complejidad. Después dice, hasta la década del 60, casi todas las historias de la psicología pertenecían al género de lo recurrente. Esta fue cuestionada en varios frentes y los sociólogos del control social, por ejemplo, y los críticos de la cultura, son como corrientes de la sociología, incluyeron a la psicología en sus críticas y se comienza a dar una nueva historia social de la ciencia. Las críticas sociológicas, esto que decía anteriormente, que tocaron el tema de las ciencias psicológicas, buscaron revisar y oponerse, ahora les voy a explicar una cosa acá porque no tienen por qué darse cuenta, buscaron revisar y oponerse a los temas del progreso, ilustración y neutralidad, que inspiran a la historia autorizada, esta historia legitimada que veníamos hablando, y que clasificaban a estos trabajos como hagiografías, que son las historias de los santos. Estas historias más vinculadas a lo metafísico, lo que hablábamos hoy del pasado extenso, ¿no? El objetivo no era ilustrarnos sobre el pasado, sino legitimar y hacer lo que es correcto. No me entendí ni yo lo que escribí acá, pero quedémonos tal vez con el legitimar esto que se contaba o esta historia autorizada. Acá les comento algo que es importante, que me lo anoté acá para comentarles. O capaz que lo saben. Cuando hablamos de progreso, ilustración y neutralidad, ¿a qué les suena? ¿Se acuerdan de haberlo leído? ¿O les resuena de algún momento histórico? Son palabras muy claves, ¿no? Progreso, ilustración y neutralidad. ¿Qué tiene que ver todo esto? Ay, me rayé. Yo no tengo ni idea. No, yo tampoco. ¿Tenés idea? Ni idea. Justamente. O sea, cuando dijiste ilustración y momento histórico, se me vino la ilustración. O sea, el momento histórico de la ilustración. Estamos Pero hablando fue lo de único ese que. momento. O sea, de la ilustración, yo me voy anotando, es como si tuviera un pizarrón enfrente y me voy anotando. De la ilustración sobresale, digamos, el concepto de progreso y el concepto de neutralidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de, acá ya estamos como más dentro de, bueno, fin del XIX, principio del XX, donde ya aparece a pensarse, digamos, la disciplina desde la ciencia, desde los métodos científicos. Y estamos dentro de la etapa histórica de la ilustración, ¿no? Entonces acá, justamente, o mejor dicho, en la etapa de la ilustración es donde aparece el método científico. Entonces, a partir de ahí es que toman el tema de las ciencias psicológicas, buscan revisar y oponerse a los temas de progreso, ilustración y neutralidad, que son como tres fundamentos de esta época de la ilustración. A grandes rasgos, yo me anoté algunas cositas acá que puede servir para entender. A grandes rasgos, en la época de la ilustración se hacía énfasis en la razón y en la ciencia. Y decían, ¿no? Las personas los ilustrados de ese momento, planteaban que los seres humanos tenemos que usar nuestra razón para mejorar la situación o para mejorar la vida misma, ¿no? Entonces, por ahí viene lo de la ilustración. Empezar a cuestionarnos la vida desde la razón y no dejarnos llevar tanto por, no sé, esto de las historias de los santos, lo metafísico y lo que no es medible, que está fuera de la ciencia. Después, el concepto de progreso, digamos, está vinculado con esto mismo, con la mejora constante. Bueno, si somos seres racionales, saquémosle provecho. Entonces tenemos que tomarlo para mejorar constantemente. Por eso el progreso. Cuando hablamos de progreso, hablamos de mejorar. Pero si no lo vemos en contexto, como que queda muy colgado, ¿no? Si hablamos de progreso, es que tiene que ver. Y después la neutralidad está vinculado en esto de las ciencias y en esto del método científico, el evitar tomar partido por diferentes corrientes o todo lo que tiene que ver con la ideología, los partidos políticos y lo religioso. Entonces, vuelvo a leer. Estas críticas sociológicas que tocaron el tema de las ciencias psicológicas buscaron revisar y oponerse a estos temas que inspiran a la historia autorizada, a esto inicial. Después dice que en estos siglos, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, esos análisis van a dar importancia a 5 factores externos. Entonces, se salen un poco de quedarse, digamos, englobados solo en la ilustración y se sale a estos factores externos, que es lo que hablábamos hoy al inicio de que Rose decía que era importante para poder contar una historia crítica de la psicología. Y vamos a ver cada uno de ellos. Cabe destacar que en el texto
van a ver que hay un poco menos de una carilla por cada uno. O sea, esto es un nada comparado con lo que ustedes pueden leer en el texto. ¿Tá? Así que, leíto, inspirate y anda al texto después. Bien, sobre lo económico. Todo vinculado al papel de la psicología, ¿no? De la ciencia psicológica. Así que probablemente cuando vayamos viendo las características van a ir conectando más con eso, pero igual después de cada uno ustedes me dicen qué les parece o si les quedó alguna duda. Con respecto a lo económico, vinculan al desarrollo de las ciencias psicológicas en el siglo XIX con las exigencias de la producción capitalista, la construcción y la regulación del mercado, la preservación de la propiedad privada y la autoridad de los ricos. ¿De qué estamos hablando acá? ¿De qué movimiento socioeconómico del mundo que estaba presente acá? Siglo XIX. ¿A qué les resuena esto de... Bueno, está la palabra. La revolución. Sí, lo revolucionario del sistema económico capitalista, ¿no? Exigencias de la producción capitalista. Acá podemos hablar, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no? Todos los cambios que hubieron en la fábrica, los cambios que hubieron dentro de la familia y un montón más. Después la construcción y la regulación del mercado, esto de la propiedad privada, y cómo los ricos, digamos, que eran dueños de los modos de producción, van a tomar el papel principal y van a explotar a los que no tenían, ¿no? A los contrarios a los ricos, a los pobres, básicamente, a los menos privilegiados de las sociedades. Entonces, acá es un punto, por ejemplo, que, o mejor dicho, lo que va a decir Nicholas Rose, es que es importante tomar estos factores económicos para poder contar una historia crítica de la psicología. Si no vamos a contar la misma historia si estamos en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, al mediados o a fines, o en el siglo XX y ni mucho menos en el siglo XXI. Entonces, factor económico fundamental para poder entender y después contar una historia crítica de la psicología. ¿Se entendió este factor económico? Acá puede decir un montón más. Yo me quedé con esta parte más del capitalismo, que es lo que creo que en facultad se da mucho más que otros momentos históricos. Si se quedan callados, entiendo que vamos viendo. Sí, yo sé. Bien. Yo tengo un poco de rascadera en la garganta, ¿vale? Bien. En cuanto a lo profesional o lo disciplinar, si se quiere. Formulación y adopción de diferentes teorías, explicaciones y técnicas con el choque de intereses cognitivos y profesionales, a veces analizados desde la clase social, ¿no? Y con la extensión del poder profesional mediante la autoridad que reivindica la disciplina como parte de la ciencia. Acá, varios aspectos. Primero, tomar lo profesional en el sentido de, bueno, ¿desde dónde nos paramos para dar una explicación? Una teoría, una explicación, técnicas, corrientes. Si hablamos de historia crítica, decíamos cómo es necesario poder no decir, bueno, esta historia es la única que existe y lo cuento desde este lugar. No se invalida todo lo demás, pero sí tenemos que poder basarnos en una base, justamente. No sé, el día de mañana ustedes cuando hagan su tesis, obvio que me brilla el celular cuando estoy en clase. Ustedes cuando hagan su tesis, por ejemplo, pueden estudiar un montón de temas desde un montón de lugares, pero el tutor les va a decir, bueno chicos, todo bien, nos está buenísimo este tema, pero necesitamos generar un marco teórico. ¿Saben lo que es un marco teórico? Sí. Ya han hecho algún trabajito, me imagino, Sí. para entregar. Sí. Ahí va. Entonces, acá sería como eso, ¿no? Como basarnos en un marco teórico específico para convalidar esto de lo profesional. Nos hace profesionales también poder tomar partido, entre comillas, no invalidando lo demás, sino para poder explicarlo mejor de alguna manera. Que a veces, se analiza desde la clase social, acá sería clase social, con la extensión del poder profesional mediante la autoridad que reivindica la disciplina. Acá, ¿qué pasa? Cuando hablamos desde la ciencia y cuando hay cierta validación y cierta importancia desde ahí, esto de la autoridad y el poder profesional va de la mano o es a lo que se llega de alguna manera, ¿no? No sé,
No es lo mismo que a ustedes les den una explicación o tomar un marco teórico que sea desde, no sé, Pedrito comenta que para él, según sus vivencias, tal situación refiere a esto o tiene estas características por aquello otro. A que si ustedes van a ir a una fuente confiable y van a buscar un artículo científico que lo explique desde la ciencia, justamente. ¿Se entiende la diferencia del poder profesional de alguna manera? Van a validar mucho más lo que tenga que ver con esta base más científica. Después, con respecto a lo político, dice que en este caso, o sea, dentro de lo político, vincula el desarrollo de las ciencias psicológicas con las transformaciones en el aparato del Estado y en las instituciones de control social. Bueno, por un lado, bajando las palabras más fáciles. La psicología, vamos a ver además justo en esta materia, en algún otro módulo, cómo el papel del Estado o lo que genera el Estado va a darnos lugar a trabajar en ciertas áreas, ¿no? Entonces, el desarrollo de la ciencia psicológica está un poco vinculada a lo que el Estado requiera de nosotros como profesionales. En algún momento de la historia, no quiero decir ¿cómo es? Años, porque probablemente diga cualquier boludez, pero pónganle, bueno, en realidad sería, 2005 fue el primer gobierno de Frente Amplista, creo, de Tabaré Vázquez, bueno, que ahí se conforma, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Les suena así? Bueno, Sí. abre ese ministerio, por ejemplo, entonces va a haber un llamado a los profesionales de la psicología. Bueno, necesitamos psicólogos, necesitamos, no sé, sociólogos, necesitamos trabajadores sociales para trabajar en este nuevo aparato o nuevo enfoque del Estado. A eso se refiere. O si, no sé, cuando se me ocurre, no sé, tema del FONASA. Bueno, se supone, ¿no? Igual ahora justo es difícil hablar de esto porque estamos en un momento caótico. Pero bueno, también, bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud, no sé qué, bueno, vamos a necesitar de tantos médicos, tantos psicólogos, tanto, bueno. Entonces, la ciencia psicológica o la disciplina se va a ir desarrollando de acuerdo a lo que cada país necesite. Y por eso se me ocurrió ese primer ejemplo. O, bueno, puede ser cambios en la reforma educativa y también se necesita un enfoque desde ahí. Y bueno, vamos a darlo más adelante y seguramente nos acordemos de esta parte. Y después, en la otra parte que decía ir en las instituciones de control social, también son justamente dos de las, bueno, creo que lo hablamos el otro día, no me acuerdo por qué fue, por Foucault, ¿no? Que hablábamos de los estudios que él hacía en los hospitales Sí, dijiste psiquiátricos. eso. Ahí va. Hablaba con los pacientes y no con el poder, por decirlo. Ahí va. Le daba voz, ¿no? A quienes estaban Claro. sufriendo, ¿no? Bien. Entonces acá también, en la medida en que se abre, digamos, estas instituciones de control social, o se abre no, o se empieza a conocer un poco cómo funcionan, la psicología va a ir desarrollando ciertas herramientas para poder, ¿cómo es? Desarrollarse ahí, ¿no? No sé, si se pone, no sé, sobre el tapete el tema de las cárceles, bueno, la psicología se va a ir ayornando. Es también como pasó, por ejemplo, ¿cómo fue esto? La pandemia, pero antes de la pandemia, acá en Uruguay puntualmente, porque la pandemia fue algo más mundial, se me fue. Pero, ¿se acuerdan lo del tornado de Dolores? Sí, algo me Sí, acuerdo. sí. Está. Bueno, en ese ¿Hace cuánto momento, fue, más o menos? y estaba queriendo sacar cuenta porque yo estaba en tercero o cuarto ya. O Fue sea, hace fue hace 14, bastante. 15, 16, tiempo. 17, Yo 18, soy capaz, 2018. por ahí. Sí. Que en ese momento salió no había optativas de psicología de los desastres. Era psicología de los desastres y era, ¿cómo se llama esto? Primeros auxilios psicológicos, que es la sigla PAP. Y en ese momento pusieron una optativa sobre eso por lo que había pasado. Es decir, se dieron cuenta de que hubo un tornado en Uruguay, no estamos preparados para eso y necesitamos prepararnos. Entonces, a partir de ahí se abrió esa optativa que creo que hasta ahora está. Eso es un ejemplo, como puede ser la pandemia también, que probablemente tuvieron que desarrollar un montón de cosas porque no sabían cómo actuar desde la facultad. Por eso también siempre la facultad vieron que sacan en los diarios o en la página y escriben, no sé, ante tal situación o ciertas fechas que se conmemoran,
no sé, estamos cerca del 8 de marzo y bueno, se habla mucho de lo vinculado a género, ¿no? A mujeres y todo eso. Un poco para que se den cuenta de cómo la facultad o la universidad o las instituciones educativas en general están atravesadas de lo político sí o sí, porque de acuerdo a lo que el país vaya necesitando, es que se van a tener que ir ayornando para poder acompañar de alguna manera. Por eso somos también actores sociales, ¿no? Suena como tremenda responsabilidad, pero así lo es. Ustedes, no hay vuelta atrás cuando, mismo de ser estudiantes también lo son, no tanto capaz como ser egresado, pero ustedes egresan y no van a poder devolver el título después. ¿A qué me refiero con esto? A que ya tienen asumido un montón de cuestiones que tienen que ver con, no sé, con la salud mental, con la vida humana, con las condiciones de salud, bueno, millones de otras cosas. ¿Se entiende lo vinculado a lo político acá en este sentido, entonces? Sí. Bien. Sí, te En el entiendo. aspecto cultural, ven el surgimiento de la psicología como un ejemplo de un malestar social amplio. Por ejemplo, la decadencia de los valores espirituales y comunitarios, las relaciones entre lo público y lo privado, esto más vinculado a lo que hablamos hoy de la idea más capitalista, ¿no? La tiranía de la intimidad y el auge del narcisismo de los individuos y las culturas. También lo que va pasando a nivel político, a nivel económico, va a afectar a lo cultural y ante por ejemplo, el ejemplo que pone acá del malestar social, va a estar, digamos, las ciencias sociales y la psicología dando respuestas a esto, ¿no? No sé, esto que aparece acá abajo del narcisismo en los individuos es un tema, está muy vinculado con un montón de cosas que se trabajan en la psicología. No sé, muchas relaciones o problemas vinculares se explican desde estas teorías también del narcisismo, y no tanto de lo patológico, sino de lo social y cultural, ¿no? De por qué se llega a ciertos aspectos, no sé, todas las revoluciones que se han dado a nivel, creo que está más acá abajo ahora lo que les voy a decir, pero eh, antes la violencia de género se explicaba desde un lugar y hoy en día se explica desde otro lugar. ¿Por qué? Porque estamos en la tercera ola del feminismo, por ejemplo. No el feminismo porque es un movimiento muy grande que ha luchado, por ejemplo, por las diferencias entre los hombres y las mujeres, por ejemplo. Entonces, no, según en qué momento lo contemos también, es desde qué lugar nos vamos a parar y con qué nos vamos a encontrar, qué tan estudiado está eso, por ejemplo. Tati, ¿me puedes explicar? Termina. Dale, decime porque no sé qué ibas a decir. No, de la diapositiva anterior, es que no me quedó muy claro ¿Qué cosa? lo de más abajo. A ver si. ¿Esto? No. Antes. Antes. ah, a ver, para. A ver, voy Ah, hasta el principio. Acá lo de la diferencia entre la historia crítica recurrente, la psicología y sus historias, esto de el pasado extenso y historia corta, las historias recurrentes de nuevo, la relación entre las disciplinas, que hablamos los ejemplos de cómo colaboraría la psicología con la sociología. Y a ver, ahí después, para. dale, Esto sí. A ver, creo que dime, era acá. ¿qué duda te quedó puntualmente? Pero ¿Cómo se ahora vincula con no me los acuerdo factores? bien. Capaz que es cómo se conecta una cosa con la otra. Sí, puede ser. Está. Anterior a esta PPT, hablamos de cómo dos corrientes de la sociología, los sociólogos del control social y los críticos de la cultura, van a incluir a la psicología en la crítica y plantean, digamos, que es necesario para poder contar una historia crítica de la psicología, empezar a entender los factores externos a la disciplina. Y acá es donde damos lugar a esto que estamos hablando. Lo económico, lo profesional, lo político, lo cultural y lo patriarcal, que es el último punto. Capaz que es ahí que te hizo medio Sí, ahora no me acuerdo muy circuito. bien cuál era la diapositiva. Porque después de esta viene esa que estábamos hablando, ¿no? Claro, es esta. Entonces no sé, ¿no? Está. Cualquier cosa No igual importa. yo les paso esto y vos Sí, sí, cualquier sí. cosa cuando lo repases me decís, ¿está? Por último, como el último factor, están los temas patriarcales y vincula el surgimiento de las psicociencias con la dominación femenina y el aislamiento de las esposas e hijas en los confines. Esto es ¿cómo es? Como una forma de hablar muy facultiana. No me acuerdo si está citado acá o lo nombra Nicholas Rose y yo no lo puse. Pero cuando habla de esposas e hijas en los confines claustrofóbicos y patógenos de la familia nuclear,
característico del siglo XIX. Está hablando justamente del patriarcado del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando está en auge el capitalismo. Y en este caso, lo que sucede, digamos, hacia grandes rasgos, en este sentido, es cómo el hombre tenía que salir a trabajar en la fábrica sí o sí, y la mujer, o las mujeres, tenían que quedarse en su casa con el cuidado de los hijos, de los ancianos, los discapacitados, y nada más ni nada menos, y esto no lo estoy inventando yo, esto está en un montón de estudios feministas, que es esto de la imagen de la mujer sosteniendo la vida. ¿Qué significa sostener la vida? Por ejemplo, algo tan básico como el cocinar los alimentos para que el esposo se alimente y sea quien tenga o recupere la energía para volver a trabajar al día después. Por eso habla de los confines claustrofóbicos y patógenos de la familia nuclear, ¿no? Porque en realidad las esposas e hijas no tenían posibilidad como tenemos ahora de estudiar y trabajar, por ejemplo. Era impensado. Se trabajaba solamente, y no con esto quiero decir que sea menos, porque es un montón, solamente se hacían las tareas del hogar. Por eso habla también de que para poder hacer una historia crítica de la psicología es necesario todos estos puntos y el tema patriarcal para poder explicarlo en estos términos y no perder de vista esta situación. De hecho, Leo, no sé si te acordás la otra vez en psicoanálisis que hablábamos de un poco de, cuando hablamos de histeria, de en qué momento estaba pasando que las mujeres se enfermaban, ¿no? Y es un poco en estos momentos. Sí, me acuerdo. Esto claustrofóbico y patógeno. Sí. Claustrofóbico como esto del encierro, como no tener posibilidad de vincularse con el exterior, y lo patógeno como la posibilidad de enfermarse por estar con esa rutina 100%, y bueno, ni que hablar por cómo les afectaba psicológicamente, moralmente, éticamente, todo, ¿no? Se veía afectado porque, bueno, no tenían, no le encontraban como mucha razón al vivir, ¿no? De alguna manera. Por eso había mucha angustia. ¿Se entiende cómo se vincula este tema patriarcal? Está muy vinculado con todo lo Sí, anterior. sí. Contexto del capitalismo siempre, eso no se lo olviden. Bien, vamos a seguir un poquito. En el texto van a aparecer varios conceptos. La construcción de lo psicológico, la fenomenotécnica o fenomenotecnología y la tendencia construccionista. Vamos a darle un poquito ahí y después vemos si necesitamos ir al texto para aclarar algo. Sobre la construcción de lo psicológico, dice que hasta no hace mucho los estudios históricos de la psicología solían actuar haciendo algunas distinciones. Había un dominio de la realidad que la psicología buscaba conocer, pero que existía de diferentes formas independientemente de ella. ¿A qué refiere con esto? A que se hablaba de diferentes maneras de prácticamente lo mismo. O como cuál sería el objeto de la psicología. Y se hablaba de la psiquis, desde algunas corrientes, la conciencia desde otras corrientes, la vida mental humana y la conducta, ¿no? Acá justo hoy hablamos algo del alma humana o de la psiquis, que es lo mismo, porque etimológicamente significa lo mismo, y la conducta, que hablamos del conductismo, cuando hicimos este ejemplo de las, ¿cómo fue lo que, por qué lo hablamos? De los regímenes de verdad, de las batallas, ¿no? Después dice, también nos encontrábamos con una esfera de la psicología que variaba según la explicación. Según la teoría, según dónde nos basamos, ¿no? Las teorías, las creencias, en qué libro nos basábamos, en qué artículos, experimentos y afines. Rara vez se cuestionó sobre las relaciones entre los objetos de conocimiento psicológico. Por ejemplo, la vida mental del individuo humano, la subjetividad, etc. De alguna manera hace como una crítica en que se tomaba muy como, ¿cómo decirles? Nos basamos en una sola cosa, ¿no? Hablamos solo de psiquis, de conciencia, de vida mental humana, de la conducta, y no vinculamos, bueno, como dice acá, la vida mental del individuo y la subjetividad, esta construcción de subjetividad, formas de pensar, sentir, actuar y estar en el mundo. Por eso, de alguna manera, por eso digo que es una crítica, porque en realidad está diciendo, bueno, hasta no hace mucho tiempo se hacía como este corte, y hoy hablábamos de silo fragmentado, pero unificado a través de diferentes concepciones o de diferentes puntos de vista, como puede ser estos factores anteriormente que habíamos utilizado. Después, acá aparece como una crítica de varios autores, que ustedes los van a ver en el texto nombrados, digamos, pero acá lo importante es lo que vienen a decir.
Primero, que la psicología no puede ser considerada como un dominio dado, separado de algo que se llama sociedad, ¿no? Los factores que vimos hoy justamente hablan de eso. No podemos hablar sin tener en cuenta la situación económica, el capitalismo. No podemos estudiarlo sin entender las situaciones de poder que tenían los hombres sobre las mujeres. Y bueno, así con todos los factores que hablamos anteriormente. Los procesos por los cuales se producen sus verdades son constitutivamente sociales. Y acá, más abajo, habla del construccionismo social como de alguna manera una línea argumentativa o una corriente de la sociología que plantea justamente que los conceptos, digamos, que va a estudiar la psicología, se van a justamente a construir socialmente, ¿no? ¿Vieron cuando hablamos de, no sé, decía, a ver, ¿qué puede ser? Un tema que se me venga a la mente. Bueno, no sé, el amor es una construcción social. ¿Nunca escucharon eso de tal cosa es una construcción social? ¿Les suena de haber escuchado algo? Sí, Sí. sí, obvio. Cuando hablamos de eso, hablamos de este lugar de, bueno, no está todo, no es todo tan, no hay un solo concepto de amor, no hay un solo concepto de felicidad, no hay un solo concepto de alegría, hay un montón de acuerdo de dónde lo vemos y no lo tenemos como un dominio dado, porque si no ahí no podemos ser críticos, nos quedamos con eso y ya está, y repetimos siempre lo mismo. Entonces, bueno, volviendo a esto, el objeto de la psicología no puede ser considerado como algo dado, porque es muy rico como para decir esto es esto y esto es aquello, constituye su objeto en el proceso de conocerlo. Una versión de esta línea, entonces va a ser el construccionismo social. Y van a ver un ítem dentro del texto que habla todo sobre construccionismo social. Dice que el conocimiento está subdeterminado por la experiencia, de manera que el mundo debe ser entendido en términos que son productos de la cultura. Hoy hablamos como un factor de lo cultural también, ¿no? Y las formas de conocimiento están encarnadas en los intercambios lingüísticos, por eso la cultura. Algo que siempre se estudia dentro de la cultura son estas formas de comunicación que se dan entre las personas, ¿no? Y, bueno, intercambios lingüísticos y otras interacciones entre los individuos. Acá, del construccionismo social, les digo, déjenme fijarme en el texto, si tienen un poco más sobre esto, estaría buenísimo que esperen que lo comparto acá. Por si se lo quieren anotar y saber a dónde pueden ir leyendo. Vamos para arriba, a ver. Chucu, chucu. Acá están los factores profesionales, los factores culturales. Me fui más para atrás acá. Culturales, patriarcales. Y por acá tiene que aparecer el construccionismo social. Acá. Después de la construcción de lo psicológico, acá empieza a hablar de construccionismo social. Es la página entre la 8 y la 9, busquen por ahí. ¿Ah? Antes de pasar a lo fenomenotecnia. Pero básicamente quedarse un poco con eso, ¿no? Como lo dice la palabra, entender que a partir de estos factores que venimos hablando estamos dentro de una visión de construccionismo social, de que nada está sobredeterminado. Vuelvo acá. ¿Se entendió esa parte del construccionismo? Obviamente lo tienen que enriquecer con el resto de la lectura, ¿no? Sí. Bien. Seguimos. Abajo plantea la fenomenotécnica o fenomenotecnología, creo que dice más abajo. Ahora lo vemos. Dice que el objeto de conocimiento de la psicología se construye, lo que veníamos hablando anteriormente de construccionismo social, y cita a un autor que es Bachelard para decir que la ciencia no debe ser entendida como una fenomenología. La fenomenología surge como un análisis de los fenómenos o de la experiencia significativa que se le muestra a la conciencia. Se aleja del conocimiento del objeto en sí mismo desligado de una experiencia, sino como no lo tenemos que ver como una fenomenología, quedarnos solo con lo que sucedió con un fenómeno, una experiencia, sino como una fenomenotecnología, donde la ciencia no es un mero reflejo de la realidad, sino que es la racionalización de la experiencia. Si lo vinculamos con lo que venimos hablando del construccionismo, cuando hablamos de construir, ¿no les genera un poco de sentido el construir con la tecnología? Porque para ustedes, ¿a qué refiere la parte tecnológica o la tecnología propiamente dicha? ¿De qué nos ayuda a las personas la tecnología? Nos maté.
no sé, díganme un objeto tecnológico que ustedes usen. Y el celular, la computadora. ¿De qué No los sé, estar usan? más al alcance de información, no sé, eso Sí, es puede una, ser. eso es una. Sí. Estar informados continuamente. Vos eh, escuchás algo por ahí, un concepto y decís, mira, lo voy a googlear, claro, ¿no? o estar en comunicación también con demás Mm. personas. eh, Ampliás un poco lo que lo que sucede, lo ampliás con lo que buscas en esa herramienta, por ejemplo. claro, Si sí, no sí, existiera esa tecnología, tal vez todo sería más fenomenología, ¿no? Sería, bueno, entiendo esto, escucho en la tele que dicen esto y ya está, y queda por ahí. Bueno, la tecnología de alguna manera construye también. Por eso está pegado a cuando veníamos hablando del construccionismo social. Entonces, repito acá, a ver si se entiende. No lo debemos ver entonces, o la ciencia en general, no como una fenomenología, o sea, si no sería contar simplemente lo que sucedió, sino como una fenomenotecnología donde la ciencia no es un mero reflejo de la realidad, o sea, no es una foto, sino que es la racionalización de la experiencia. Entonces, sería ponerle sentido a eso que vemos, ¿no? En este caso, vos buscando un poco más de información sobre algo, le estás generando un sentido para vos. Estás explorando un poco más y no te quedas con lo que dice el informativo, por ejemplo. Voy un poco más a ver si aclara un Yo poco lo más. reasocio con Descartes a este, no sé por qué. ¿Sí? ¿Lo estás dando ahora en ¿En fundamentos? fundamentos? Sí. No, no, o sea, no, no específicamente a él, Ah, ahí va. pero es como yo le asocio porque, claro, es como que tenés que ir validando las verdades para llegar a una verdad absoluta. Entonces, como, Ahí va. Lo no estás sé, construyendo. Es un proceso muy claro, constructivo. De ir claro, de menos a más, digamos, y ampliando la mirada. pero no sé por qué lo asocio Está con él. bueno. Eso es parte del ser intelectual, ¿sabías? El ser intelectual implica un poco el conectar, no sé, experiencias, ejemplos, conectar conceptos y salirse un poco de esto, no sé. De repente cuando yo les mezclo, capaz que me quieren matar, pero no sé, ustedes me dicen si no. Pero les mezclo, no sé, algo de teorías con algo de historia. Bueno, tiene un poco que ver con eso de, bueno, no me tengo por qué quedar con los textos de historias para explicar algo. Capaz que si tengo otro conocimiento, o mismo en teorías, que bueno, Leo está conmigo, Lucas, por eso lo hablo, hablo de esto. No sé, yo les cuento pila de casos yo, o sea, míos como psicóloga clínica. Entonces, no sé, Ulises, puede pasar que un paciente aparece de esta manera o plantea esto otro y acá nos muestra que hay resistencia. Entonces, nada, eso que vos decís, Leo, de conectar con otras materias hace porque ustedes después van a salir, justamente se están construyendo ahora, están siendo una tecnología en sí mismo, si se quiere. O la facultad es una especie de tecnología y ustedes la van tomando de alguna manera. Así que está bueno ese ejercicio. Después más abajo explica que este autor, Bachelard, es descriptivo y normativo cuando dice que la ciencia supone el intento de producir en la realidad, mediante la observación. Producir como construir y esto de la fenomenotecnología, ¿no? Vayan conectando todo lo anterior. Supone el intento de producir en la realidad mediante la observación y la experimentación. Aquello que ya se produjo en el pensamiento. Obviamente, cuando nosotros arrancamos a querer explicar algo o nos llama la atención algo, primero estuvo en nuestro pensamiento, primero estuvo una idea, empezó con una idea y terminó, por ejemplo, en un proceso de observar, experimentar y después, quien dice, escribir sobre eso. Es lo que hacemos en psicología cuando hacemos un trabajo o una tesis, ¿no? La observación científica es siempre una observación polémica porque confirma o rechaza una tesis anterior. Nunca cuando estamos investigando nos basamos en la nada, ¿no? No sé, ¿escucharon alguna vez el concepto historia del arte? No. ¿Cómo era? Ay, no me sale la palabra. Estado del arte. ¿Escucharon alguna vez esa palabra o ese concepto en psicología? No, no, yo no. Estado del arte es un concepto que se usa más que nada en metodología. Capaz que cuando estén en, no sé, estén en métodos cualitativos o metodología general también capaz, es poder buscar qué se ha dicho de eso que queremos estudiar. Si queremos estudiar, no sé, el bullying escolar, bueno, no van a empezar desde cero considerando que son los únicos que van a estudiar sobre esto. Van a tener que ir a revistas científicas y buscar qué otras personas escribieron sobre eso, desde qué lugar, desde qué postura, y ahí empezar a hacer una crítica y empezar a proponerse preguntas, ¿no? Por eso habla de que es polémico porque confirma o rechaza una tesis anterior,
un modelo preexistente de algo que ya se escribió, en realidad. Un poco también, si vamos a lo anterior, la fenomenotecnología habla un poco de eso también, de que no estamos describiendo algo puntual desde lo que nosotros pensamos o nosotros vemos en la realidad, sino que vamos racionalizando la experiencia, como dice acá, y tomando en cuenta estos modelos preexistentes. A ver qué más dice. Sobre la tendencia construccionista, por ejemplo, en la psicología clínica se concentró en el despliegue de términos para entidades psicológicas tales como las emociones, sentimientos y actitudes, entre otras, en los intercambios lingüísticos entre los seres humanos, por ejemplo. Acá, paréntesis, la parte cultural. Tales enfoques relatan a los individuos como agentes que buscan llevar adelante su vida con la ayuda de los recursos de construcción de sentido. También esto del construccionismo social, está bueno este concepto de la construcción de sentido. Al nosotros poder, cuando decimos, bueno, esto es una construcción social, es porque en algún momento, en algún aspecto, nos está resonando como, bueno, se le da sentido a esto que está pasando en la sociedad, por ejemplo, ¿no? O tiene sentido pensar que esto lo construimos entre todos o entre cierto grupo de personas. Dice, bueno, ayuda de los recursos de construcción de sentido que tienen a su disposición, especialmente los del lenguaje, frecuentemente no son conscientes de cómo lo hacen ni de las convenciones y repertorios que los restringen. Básicamente, como dice acá, ¿no? Los individuos como agentes hacen como este trabajo de construir con sentido, poder diferenciar con lo que ya está escrito anteriormente, sin salirse de tener en cuenta estos factores que hablamos anteriormente, y que no se vean restringidos por lo que ya está contado antes, ¿no? Sino que se queden con que es una construcción social y se puede seguir con esta tendencia construccionista y no se cierra como el libro de alguna manera. Siempre queda abierto en ese sentido. Seguimos un poco con la psicología como tecnología, a ver si nos aclara un poco más o lo vemos más amplio. Dice que la psicología es tecnológica en 3 sentidos. En primer lugar, por su lenguaje, volvemos a la parte cultural, ¿no? La psicología, cuando hablamos de la historia de la psicología o de la psicología como disciplina en general, sabemos que hablamos a nivel universal. No es que decimos la psicología en Uruguay, o la psicología latinoamericana, o la psicología europea. Nosotros hablamos en general. Pero sabemos que cada sociedad tiene aspectos culturales que les caracterizan. Por eso, por ejemplo, podemos entender, a ver, un ejemplo, de cómo en Estados Unidos está, o siempre estuvo más en auge, el conductismo, por ejemplo, o las terapias cognitivo-conductuales ahora en la actualidad, y en Latinoamérica estamos más pro psicoanálisis. Eso no es de ahora, es algo histórico que se va repitiendo, ¿no? Si ustedes, no sé, googlean la cantidad de psicólogos que hay en Argentina, por ejemplo, que es un país cercano y de muchas personas más que nosotros, van a ver que la mayoría son psicoanalistas. ¿Por qué? Porque hay unas ciertas tendencias en estas construcciones y en esto que se le da sentido. Y tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con lo cultural, que está aceptado socialmente también. ¿Se entendió por qué les hice este ejemplo o por qué les conté esto? Sí. Bien. Dice, bueno, vuelvo anteriormente. En primer lugar, su lenguaje cumple una función en la sociedad moderna de ordenar, clasificar, segmentar y construir modelos para facilitar la maleabilidad de la realidad social, hacerla pensable y manipulable. Entonces, también nos da la sensación de que la tecnología ayuda a esto que dice acá abajo, a ordenar, a clasificar, a segmentar y a construir modelos para permitir que sea pensable esto que vamos a plantear, ¿no? No sé, pensemos no sé, en algo tecnológico que nos puede permitir cocinar algo mucho más complejo que si solamente batimos. Puede ser una panetera, una freidora sin aceite. ¿A qué me refiero con esto? A que la tecnología ahí, algo que se ha construido de antemano, ayuda al objetivo final, que es hacer cierta comida más producida. Que si no contáramos con esa tecnología, nos quedaríamos más en lo básico, ¿no? Entonces, si lo pasamos a la psicología, necesitamos un poco de todo esto, de diferentes posibilidades de poder segmentar, clasificar, ordenar, para poder llegar a manipular esta realidad social que dice justamente acá. Después más abajo dice, bueno, podemos pensar la psicología como tecnología también, como
cierto conjunto de artes y destrezas que implica la vinculación de pensamientos, afectos, fuerzas, artefactos y técnicas que no solamente fabrican y manipulan al ser, sino que fundamentalmente lo ordena, lo enmarca, lo produce, lo hace pensable como un cierto modo de existencia que debe acordarse de una manera específica. Todo esto que hablamos anteriormente de por qué hablamos de la psicología como tecnología, es a lo que finalmente ayuda a esto, a hacer pensable los diferentes, no sé, los diferentes temas o conjunto de temas. Hoy anteriormente habíamos hablado de, por ejemplo, estas entidades como las emociones, sentimientos, actitudes. Bueno, estamos continuamente mezclando, de alguna manera, y lo hace posible si pensamos en la psicología como tecnología. Si no, nos vamos a quedar con ¿qué? Con eso base de, bueno, nos enmarcamos en esto y no salimos de esto. ¿Ah? ¿Se entiende la importancia de esta parte de lo tecnológico? Sé que es difícil mentalmente de Es medio complicado, que sí, tiene que ver la asimilar. tecnología, pero tomen a la tecnología no como la batidora, tomen la tecnología como, o acá pensando en lo psicológico, como la posibilidad de complejizar de alguna manera. Algo que ya viene establecido, pero que si lo ponemos en práctica, podemos, vuelve a lo mismo, ordenar la información, clasificarla, segmentarla, construir ciertos modelos. Es como agarrar algo que está estudiado ya y ir un poco más adentro, ¿no? Como... Exacto, eso es un poco la postura crítica y la postura construccionista. Muy bien, Leo, ¿vas siguiendo el hilo? ¿Y eso cómo Sí, lo dices? claro, pero yo tipo, me imagino en el examen llego a leer tecnología y claro, te lleva a pensar en tecnología, Celular, claro, hoy claro, hablábamos del celular de tu casa internet, esto, lo otro. para dar cuenta de, bueno, qué hace con el celular o qué le permite, pero Por sin eso me... salirnos de que la sí. tecnología en psicología no es un aparato. No hablamos de, bueno, hay un nuevo aparato que mide las pulsaciones, entonces podemos medir el nivel de estrés de la persona. No, ni ahí. En realidad lo hacemos desde otro lugar, tecnológico también, porque es sumar un montón de aspectos y de factores que pueden influir en esa situación. Pero sí, son conceptos muy abstractos, ¿no? Sí, es medio Lo de las complicado. batallas de la verdad ya lo vimos. Déjenme ver qué más podemos agregar acá para que no quede muy colgado. Esto ya les comenté, lo de las batallas de la verdad. Acá también del construccionismo. Después habla de las tácticas para estabilizar el pensamiento psicológico y crear un territorio psicológico simultáneamente. Crear, a ver si dice algo más, porque yo me tapa acá. No. Bien. Me da como un punteo de algunas cuestiones que están vinculadas obviamente a lo que venimos hablando anteriormente, pero más vinculado a lo social. Y dice lo siguiente. Primero, como una táctica, ¿alguno de ustedes juega al fútbol? Yo, ¿Alguno qué? ¿Juega al fútbol yo, alguno de ustedes? Ah, ¿Qué yo es no. táctica en fútbol? sí, yo. ¿Qué es táctica en fútbol? Y táctica se puede llamar la manera de jugar, cómo están parados los jugadores, varias cosas. ¿Decisiones que tomás? Sí, claro, decisiones, sí, sí. Ahí va. Bueno, ¿por qué preguntaba esto? Porque vieron el título, ¿no? Tácticas para estabilizar el pensamiento psicológico y crear un territorio psicológico. Entonces, a unas cuestiones que se extraen de todo esto que hablábamos, de lo tecnológico, del construccionismo social, es la persuasión, la negociación y la pugna entre autoridades sociales, por ejemplo. Acá puede estar vinculado a los factores que vimos políticos, cuando hablábamos del vínculo de, bueno, de alguna manera los psicólogos o la disciplina tiene que ir regulándose o construyéndose en base a lo que se necesita. Y acá hay persuasión, negociación y pugna entre autoridades, sin duda. Después dice, creación de un modo de percepción en el que ciertas entidades y eventos llegan a visualizarse conforme imágenes o patrones específicos, hoy hablamos de estas entidades, de las emociones, los sentimientos. Después, utilización de un lenguaje en el que los problemas se articulan en ciertos términos, se explican según determinados objetivos, retórica, metas, conforme un vocabulario y una gramática determinada. El uso del lenguaje acá vinculado más a lo cultural.
Y después, como último, dice, agentes de red psicologizada implica establecer conexiones entre problema y situación. Ver la situación de diferentes puntos de vista, como decíamos hoy. Y dice naturaleza, el carácter, las causas de los problemas que le suceden a los individuos, a los grupos, etc. Y luego de esto, a ver a dónde caemos, está. Quedan dos conceptos que son bastante importantes, que es la disciplinarización y la psicologización. Capaz que lo que hacemos es una trampa para que Leo lea. No, pero ¿vos habías llegado a esta parte, Lucas? Que ya les digo en qué página está. No he llegado tanto. Está, porque son 32 páginas, me Sí, imaginé. sí, claro. Pues. Bueno, les voy a decir a partir de qué página es. Así, como hicimos la otra vez, que al final no me acuerdo si lo habías hecho Lucas y Leonardo también. No, yo no lo hice, no. Ahí Lo hice. Él sí, yo no. está. ¿Cuál? ¿El resumen? ¿Se acuerdan cuando dejamos lo de Foucault y Nietzsche y lo hablamos en la otra clase? Sí, sí. De bueno, es como, tengo que ir al texto sí o sí, porque vamos a arrancar con esto, y si no entendemos esto, no vamos a entender lo demás. Está bueno como pensar en que queden dos conceptos, porque justo son dos conceptos claves y muy independientes también. Entonces, pensar de repente en sacar un punteo del concepto de disciplinarización. Yo igual les voy a mandar la PPT y algo pueden extraer de ahí, pero la idea es que vayan al texto. ¿Ah? Después, que ese concepto de disciplinarización está a partir de la página 16. Anótense por ahí si quieren, la 16 del PDF. Y tenemos el otro concepto clave, que es psicologización, que conecta con la disciplinarización que hablamos anteriormente. Está ligado. Y lo empiezo a explicar en la página 19. Entonces, Muy bien. lo que hacemos es lo siguiente. Ustedes buscan estos dos conceptos, disciplinarización, psicologización, y nos va a quedar, perdón, tengo hipo. O sea, lo mismo que hicimos con Foucault y Nietzsche. Ahí va. Una invitación a esto, a leer el texto, y si no quieren empezar al principio, porque lo van a leer después, cada uno tiene su organización, van a esta parte, y además, después de esto van a ver que dice epistemología institucional, y empieza a hablar de Michel Foucault. ¿Y se acuerdan que yo les había comentado que hay otro texto? Lo van a ver en EVA, en el módulo Sí, 2, sí, sí. que es de Me Foucault. acuerdo. Bueno, yo les voy a subir esa clase tomando un poco a partir de estos conceptos de disciplinarización, psicologización, conectado con Michel Foucault y ese texto. Y eso se los voy a subir grabado, digamos, ¿tá? Para no, es como gastar una clase siendo que hay un montón más por trabajar. Entonces, de repente la próxima, ¿qué hacemos? Retomamos esta partecita que queda del texto, disciplinarización, psicologización, que lo van a preguntar en el examen un montón, así que sí o sí lo vamos a trabajar, obviamente. Yo les tengo que subir ese videito y les voy a decir que vamos a trabajar la que viene. Así ya se van organizando. Vamos a trabajar, ya les digo, es el texto 3, o sea, el documento 3, mejor dicho. Voy a anotar acá, documento 3, para que ya me quede guardado. Doc 3. Y acá ya estamos en diciembre, querida, no estamos en julio. Estamos en diciembre. Que se llama aproximación a la noción de gubernamentalidad. Así que terminamos con esto. Vamos a este texto que me voy a fijar a ver cuánto nos va a llevar más o menos. Concepto de gobierno y gubernamentalidad. Estado, el pastorado, toda la posición de la iglesia, de qué hablamos cuando hablamos de la conducción de las conductas, razón de Estado y estado de policía, mecanismo de seguridad. Esto que me parece que es un poco largo, vemos si lo terminamos la que viene, igual. Las técnicas de poder, biopolítica y biopoder. ¿Tá? Estos conceptos probablemente les parezcan familiares. Entonces, ¿se entendió cómo vamos a seguir? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Así que sería leer esto que queda del texto de Nicholas Rose,
psicologización, disciplinarización, documento 3, y capaz que ahí, después del documento 3, comenzamos la siguiente ya haciendo una práctica de preguntas. Bueno, ¿Ah? Y ahí de última tenemos 1, 2, 3 o 4 textos ya tenemos para practicar. Yo tengo seguramente de julio, pero ya les digo, si ustedes probablemente estén en más grupos que yo, no sé si son mucho de meterse en los grupos ustedes, sí, o les muele un poco. Está. Entonces tienen la tareita de agarrar y mandar al grupito nuestro, así tenemos material para dale. basarnos ahí. Yo a ver si encuentro alguno en algún grupo. Ahí va, tiralo nomás en el grupo sin problema, Dale. que yo después chusmeo, porque ¿qué pasa? Hay algunos que andan la vuelta, que son del año del ñoco, que son otros textos que no damos ahora. Entonces yo me tengo que fijar que sea realmente de ahora. No sé, julio, febrero, diciembre del año pasado, pero no es más lejos que eso. Está. Sí, Así sí. lo hacemos realista y la práctica de examen es real, justamente, y no estamos payando en que les van a preguntar eso. ¿Ah? Muy bien. ¿Quedamos así? Sí. Bueno, hagan de cuenta que Digamos nos así. estamos dando la mano y se están comprometiendo a eso. No, mentira, no les meto presión. Pero bueno, es 2 de diciembre, chicos, no nos queda un montón. Nos queda mucho, Cuidado. ¿no? Ya nada. Lucas, ¿vos qué otro examen vas a dar en diciembre? Yo voy a dar epistemología ¿Mm? y voy a dar articulación 2, que por eso te había preguntado, ¿te Ah, es acordás? verdad que me habías preguntado. No sé ni qué dan derecho y todo eso. Derecho Claro, humano. sí, es mucho derecho, demasiado. Y no te gusta. No, me gusta, sí, no me parece feo, pero está. Ahí va. ¿Y las fechas las tenés muy pegadas? ¿Sabes que no me he fijado? Yo ni enterado estaba que habían salido las fechas, con eso te digo todo. Ah, vale. Ah, encima para Sé vos que te gusta. salieron porque vi en un grupo, pero no les di mucho brillo. Sé que. No. El lunes 23 a las 3 de la tarde. Arte Ahí 2. Arti, Sí, bien. lunes ¿Y 23. epistemología? Ya que estás. Miércoles 10. Ah, bueno, tenés bastante salpicadito, Lucas. Sí, por suerte sí. Podrías meterle bastante historia. Ella quería que estudiara historia a todo No, costo. es que sí, aparte historia es la que tiene 10 créditos y como que la que más Obvio. le estoy Necesitamos 10 dando. créditos urgentes. Por eso. Sí, de última le metes a historia, después ya entiendo que tenés más o menos organizado lo otro. Sí. Lo Ah. estoy más o menos. Está de más cuando te toca así, porque cuando te toca pegado, viste que tenés que rifar una o la otra. No podés las dos. Sí, tal cual. Así que bueno, pónganse las pilis. Bueno, cualquier cosa nos hablamos. Y obvio que si, Lucas, vos ves algún texto de Arti 2 que no entiendes o lo que sea, me escribís y no pasa nada. Lo puedo bichar Bien, y te doy una mano con eso. bueno, bien, gracias. Dale. Bueno, chicos, Chau, buen chau. fin de. Cuídense. Nos vemos. Igual, Buen chau. fin de. Chau, chau. Chau.